Lo prometido, lo prometimos la semana pasada, pero tuvimos un pequeño inconveniente que no nos permitió estar con Gerardo Galvez en la jornada anterior. Yo lo había presentado en el comienzo del programa, pero aquí está. Yo te doy las bienvenidas, buenas noches y muchas gracias por estar acá con nosotros compartiendo este programa de sábado. Gracias, Jorge, a ti por la invitación, la verdad, un placer poder compartir contigo y bueno, con todos. Sí, vos sabés que el pueblo argentino siempre está muy ligado de alguna manera a través del deporte, a través de la cultura, con tu pueblo, con el pueblo mexicano. ¿Quién no se emocionó ver a los hermanos Rodríguez en Sport Prototipo Internacional? ¿Quién no se emocionó viéndolo a Chávez peleando? ¿Quién no se emocionó con un Samba Patío o un Europa con un grande como es Carlos Santana? Estamos de alguna manera muy ligados, toda nuestra generación está muy ligada, más allá de la globalización de una América Latina que se hizo esperar mucho, pero que finalmente llegó. Y cuando vemos estas imágenes de lo que le pasa a México, uno dice lo que debe ser estar en ese momento, porque una cosa es verlo por televisión, por más que sea HD, por más que sea lo que sea, vos no puedes ser empático, no estás en los zapatos de esa persona que de repente pide silencio porque hay alguien que quizás estás en un edificio de 8 pisos y hay 7 losas para cortar porque él está abajo de todo y hay una persona que está oprimida, hay una persona que le falta el aire, hay una persona que tengo que llegar rápido porque si no se muere. Y aunque el que provoca todo es la madre naturaleza, vos te sentís responsable si no llegás o si cuando lo sacás ya su corazón no late. Ahí quisiera comenzar a hablar, vos que lo viviste, vos que estuviste en ese terremoto tremendo que sufrió la hermana República de México, ¿qué se siente estar en ese momento? Bueno, Jorge, primero, sí, doy las gracias, la verdad, a todos los hermanos latinoamericanos que se han comunicado conmigo ahora en este segundo round que nos dio la naturaleza. Gracias a todo el pueblo argentino porque la verdad han cerrado filas con nosotros moralmente y eso nos fortalece muchísimo, es un reconfortamiento al alma, al espíritu muy grande. ¿Qué se siente? Bueno, el primer hecho, yo te voy a hablar de aquel 1985, curiosamente 19 de septiembre, misma fecha. El horario en aquel entonces fue 7:19 de la mañana, este fue 13:45 horas del día, de la tarde, 1:45 de la tarde. El primer efecto que tienes es el de la sorpresa, porque lo que tú menos te imaginas es que de pronto estés sentado como estamos en este momento compartiendo y que de pronto te empiece a vibrar y a moverse todo, que empiece a crujir, si se me entiende el término, que empieza todas las estructuras a hacer ruido, por más que sean antisísmicas, por más que estén bien hechas, por más que los materiales sean flexibles, todo lo que tú gustes, no deja de ser impactante el efecto sorpresa del movimiento de la Tierra y de las cosas, y después el sonido. Y si a eso le sumas una magnitud en las escalas Richter, que son las que marcan los grados Richter, están hasta 10, hasta 12 llega. 12. Pero la escala Richter, que es la más aceptada a nivel mundial, es la que mide por daño, más allá de la intensidad y que se potencializa, pasa más por los daños que genera, distinto a la de Mercalli, que es la otra escala con la que se miden los movimientos telúricos. Ese es el primer shock que uno tiene que superar, porque el primer instinto que recibe el ser humano es el pánico, así de fácil. Un hecho sorpresivo, contundente, un movimiento telúrico tiene una duración de 40 segundos a 1 minuto, minuto 10 cuando mucho. Son eternos. Sí, se te hace que son 2 horas, 2 horas y media. O sea, dices, por favor paren esto porque me quiero bajar. No es tiempo crono, es tiempo caído. Exactamente. Y bueno, en una primera instancia la ciudadanía común
pues tiene que pasar primero ese shock. Después de ahí, mi memoria de aquella época, yo estaba por irme a la universidad, me estaba bañando. En aquel entonces yo vivía con mi mamá, vivíamos en un 6º piso en un edificio. Me estaba bañando para irme a la facultad y en el movimiento... Estamos viendo algunas imágenes, justamente, sí. Tal cual. Bueno, claro. Ahí está, las consecuencias. En su momento me estaba bañando y fue tal el movimiento que perdí el equilibrio y me caí, bañándome en la ducha. De ahí, bueno, no pasa nada. Fue un movimiento telúrico, uno más de los que nos visitan de vez en cuando en la Ciudad de México, que es una zona sísmica de mucha actividad, sí. Muchísima. El Distrito Federal, el Valle de la Ciudad de México, como se le conoce realmente, está bordeado por 4 cadenas montañosas. Toda cadena montañosa es consecuencia de una actividad sismológica. Y bueno, al irme a la universidad no llegaban los alumnos, mucho ruido de ambulancia, tráfico poco normal porque era poco para el día y la hora que era, y ahí nos enteramos que había habido derrumbe de edificios. Estas situaciones, como muchas situaciones extremas, sacan lo mejor y lo peor del ser humano. Afortunadamente creo que sacan más lo mejor que lo peor. O sea, son más las personas que les aflora sus dones, sus virtudes, y son muy pocas las que toman ventaja de estas situaciones, que lamentablemente también las hay. En aquel entonces mi primer instinto fue, ¿qué pasó? Me fui a la casa, no hubo clases, no encontrábamos a unos compañeros, uno empieza a averiguar, empezamos a ver televisión porque en aquel entonces se cortaron los servicios de teléfono, se cortaron los servicios de televisión, no había celulares en 1985, no había telefonía celular, o sea que era más compleja la forma de comunicarte o de poderte enterar de las cosas, hasta que empezaron a activarse las estaciones de radio. Y bueno, en aquel entonces la cadena Televisa, que es una de las cadenas más importantes de México, Televisa tenía dos zonas desde donde transmitía. Una que se llama Televicentro, porque estaba en el centro, y uno que era Televisa San Ángel, al sur de la ciudad. Televicentro desapareció. Se derrumbó todo, con todos los foros de filmaciones y todo. Perecieron varios artistas, perecieron varios comentaristas deportivos, etcétera, etcétera. Hubo bastantes pérdidas humanas. Y cuando empiezan a salir las primeras transmisiones y todo, pues la verdad es impactante. En aquel entonces, a mí lo que me surgió fue, tengo que hacer algo por mi gente. O sea, gracias a Dios, mi familia, mis seres queridos, todos bien, sin ningún inconveniente, ni pérdidas humanas ni pérdidas materiales. O sea que una bendición de Dios de que estábamos bien. Y de ahí, bueno, empecé a averiguar, dije, bueno, tengo que hacer algo. Y empecé desde lo más sencillo, empecé a juntar botellas, las esterilizaba, las llenaba de agua potable y me iba a los albergues para los damnificados a llevar agua potable, porque en esas situaciones catastróficas uno no sabe lo que tiene hasta que no lo tiene. Claro, el agua es todo. Entonces, cosas que tú dices, a ver, dejo la canilla abierta, a ver, la dejé mal cerrada, está goteando, ya voy a llamar al plomero, ya. Pero cuando esa gotita te llena la botellita de agua, y esa botellita de agua es la diferencia entre puedo seguir y no puedo seguir, es como que toma un valor muy importante. Después de ahí, bueno, a través de la Universidad Nacional Autónoma de México se empezó a organizar movimientos estudiantiles junto con profesionales de las distintas facultades, la Facultad de Medicina, todos los que estaban haciendo sus prácticas de medicina, todos los que daban las clases de medicina, los médicos y todo ad honorem, empezaron a montar, te podría decir, una especie como de consultorios o clínicas de auxilio móviles para empezar a ayudar a toda la gente de la universidad, porque no tienes idea de lo que pasaba. Iban ingenieros, iban arquitectos, iban médicos y todo, y bueno... ¿Cuánta gente murió en ese hecho? Mira, eso es algo que
El número todavía desconozco, porque el número oficial, si no me falla la memoria, dijeron que habían sido 10.000 muertos en aquel entonces. Yo solo, con las fuerzas de trabajo de la Universidad Nacional Autónoma, en colaboración con Cruz Roja, en colaboración con el Ejército Mexicano, yo calculo haber sacado nosotros solamente no menos de 6.000 cuerpos sin vida. O sea que entonces el número solamente de 10 nosotros. debe haber sido... Si a eso le metes que estaba la Cruz Roja con otros movimientos, si le metes que estaba Defensa Civil por otro lado, si metes que estaban los equipos de rescate, que me emociona mucho el mundo como apoya a México. Aquel entonces, hoy también. Tenían las fuerzas de rescate alemanas, israelitas, argelinas, españolas, japonesas, inglesas. En aquel entonces todavía existía la República Checa, Checoslovaquia, Yugoslavia. Nos mandaron ayuda también, ¿sí? Entonces, gracias a todos ellos en aquel entonces. Te mencioné las cuadrillas de rescate que mandaron en aquel entonces. Imagínate si nosotros, una sola organización, llegó a sacar cerca de 5.000, 6.000 cuerpos, ¿cuánto habrán sacado todos los demás? Afortunadamente también entre todos sacamos gente con vida, que eso era lo que cada persona que lográbamos salvar, pues era un aliciente para seguir adelante, no bajar los brazos. Escuché tu presentación cuando decías que podían llegar a ser 20 horas, 18 horas trabajando y todo, te quedaste corto. Yo, siendo bastante delicado, ¿sí? Siendo un estudiante, un joven en aquel entonces, yo debo de haber pasado 2 días sin dormir, trabajando constantemente, parando nada más un rato como para tomar un poco más de fuerza y seguir. Pero había personas que tenían 4, 5, 6 días, y es donde te digo la fortaleza del ser humano, hasta dónde llega cuando realmente surgen los dones que tiene el ser humano. Y seguían y seguían y seguían, y tenía que llegar gente a decirle: para, porque te vas a buscar algo que no tienes. Vos sabés que leí un informe sismológico que decía que para poder más o menos expresar con algún hecho que la gente pueda llegar a comprender mejor, que claro, que la Ciudad de México está emplazada sobre un lago seco, y que entonces de repente es como tener una copa arriba de un plato y abajo hay gelatina. Entonces este movimiento es constante. La gente no le da mucha bolilla a ese movimiento, que acá ya saldríamos todos a la calle. Pero me preocupa ver esto, cómo en 30 años, 30 y pico de años, de aquel 85 al 2017, ¿por qué si hoy también cayeron un montón de edificios? Hablamos de 300 muertos, número más, número menos, sí. Y allá hablamos de 10, 12 mil muertos. Cambió la construcción, cambió la manera de cuidarse, cambió en la cantidad de simulacros, porque sé que muchas veces no es solamente que te mata el terremoto, sino te mata la desesperación y este tipo de cosas. Totalmente. Mira, de lo que yo recuerdo, si bien en el 85 era bastante joven, había un México antes de 1985. Un México donde todo lo de afuera era bueno, lo de adentro era malo, donde todo lo que venía de afuera era excelente, todo lo que era nacional era poco menos que aceptable. Y esa sacudida, literalmente, marcó un cambio en nuestro México. Yo recuerdo un México desinteresado, desunido, poco nacionalista, en el buen sentido de la palabra, y lo que se generó posterior a ese sismo. Primero, como personas. Segundo, si bien antes del sismo del 85 había habido un sismo muy fuerte también en 1957, si no me falla la memoria, que también sacudió la ciudad, que también generó daños y todo, pero es como que todavía no se tomaba conciencia de lo que son llamadas estructuras antisísmicas. Después del 85, claro que hubo regulaciones muy importantes, hubo normativas, hubo leyes bastante fuertes, rigurosas en el aspecto de cumplirse,
porque obviamente se tomó conciencia de lo que bien dijiste. La Ciudad de México está construida exactamente sobre lo que era Tenochtitlán, la capital azteca. La capital azteca, Tenochtitlán, era un islote en medio de lo que era el lago de Texcoco, que en su momento, cuando la conquista de los españoles, secan el lago, desbordan el agua, pero en realidad se genera un pantano, una masa pantanosa, y sobre eso está construida toda la Ciudad de México. ¿Eso qué hace? Que el piso sea inestable. Por ende, ingenieros, arquitectos se pusieron a hacer investigaciones y todo, determinaron cuáles eran las normativas por defecto que tenía que tener a efecto de poder anteponerse a movimientos sísmicos posteriores. Un ejemplo que tenemos de ingeniería y de arquitectura excelente es la Torre Latinoamericana, el primer rascacielos que tuvo la Ciudad de México. Si no me falla la memoria, tiene 77 pisos, ya sobrevivió al terremoto del 57, que fue de 8 grados. El del 85. El del 85, que fue de 7.9, el del 19 de septiembre. La réplica fue de 8.1 el 20 de septiembre. Y hoy sobrevive a un movimiento sísmico de 7.1 grados, también otro 19 de septiembre. Y la torre está ahí y las estructuras aledañas no están ahí. Entonces ha sido un ejemplo a seguir, ¿sí? Ahora, ¿qué me llama la atención de este movimiento telúrico en 2017? Viendo las zonas devastadas donde volvió a haber derrumbe, son exactamente las mismas coordenadas geográficas del 85. Misma fecha, mismas coordenadas. Los edificios son nuevos, edificios que cumplían con la reglamentación, no es de que presupuesto bajo, no, cumplían las especificaciones y todo. Y volvieron a caer, los edificios volvieron a caer. Y te comento porque escuchando decían, bueno, sí, en la colonia Nápoles, en la colonia Condesa, en la zona Rosa, ahí en el eje 2 central, Monterrey, son las mismas direcciones donde hace 32 años yo estuve. ¿Cómo se comportaron las ondas de choque, las ondas expansivas? Este fue de 7.1, hace 32 años fue 7.9, y créeme que 9 décimas en la escala Richter son 9 décimas. No es decir, ay, bueno, no llegó a 1 grado más. No, es diferencia. Cada décima, porque no recuerdo bien la explicación que nos dieron, aprendimos mucho los mexicanos, yo en lo personal, porque durante lo que fue el 85, durante y posterior a, fundamentalmente los japoneses dieron muchas pláticas, mucha instrucción a las fuerzas civiles, ingenieros civiles del ejército mexicano, a las academias universitarias también, y bueno, los que estábamos ahí también aprendimos muchísimo, nos explicaron muchísimas cosas, y era donde nos explicaron que la escala Mercalli, que es la más aceptada y mide los daños, pero es exponencial, no potencial, es exponencial. Así que esos 9 décimos, sí, 32 años después, misma fecha, casi misma hora, mismas coordenadas geográficas. Final abierto. Querido amigo, yo celebro realmente que, o sea, esto es espantoso lo que voy a decir, pero digo, celebro que tu familia esté bien. Gracias. Celebro que tus amigos estén bien, pero muchas veces decir celebro que estés bien ante un desastre donde murieron tantas personas, como que todos somos amigos y todos son hermanos y todos son familia. Cruzo los dedos para que esto no vuelva a pasar. Cruzo los dedos para que justamente la sapiencia del hombre minimice, como lo hizo en este caso, minimice la cantidad de daños y sobre todo de muertes de personas que están en la plenitud y que lo reciben, pero de una manera así increíblemente catastrófica, porque no lo esperás, no lo podés esperar. Espero que realmente todo esto tenga un final que, digamos, el día de mañana sirvió para que México se una más, sirvió para que la próxima vez que pase, porque va a volver a sacudir como se sacude Salta, porque elegimos vivir en un lugar que tiene un montón de cosas lindas, pero de vez en cuando se sacude. Sí. Bueno,
que justamente los daños sean los mínimos y que no muera nadie. Yo te agradezco muchísimo realmente. No, por favor, Jorge, gracias a ti, la verdad, un placer y bueno, gracias por la oportunidad de compartir un poco. No, el agradecido soy yo. Bárbaro, Jorge.